Bueno, estamos acá en este canal de música de rock, más que nada, y quería más o menos explicar cómo sale, cómo surge esto de hacer este tipo de vivo o de streaming o como se llame, video. Entonces, bueno, quería explicarles que yo escucho música desde el año 1978. Empecé por una cuestión totalmente casual. Fui con mi padre a comprar algo que él necesitaba para su casa y estábamos en Capital, en la calle eh, Lavalle, cerca de Suipacha, y yo pasando y caminando con él, veo este disco, que es el de Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, y a mí lo que me sorprendió, este que está acá, a mí lo que me sorprendió fue la tapa, ¿no? Que creo que más que nada a muchísimos fans de mi edad, yo tengo más de 50 años, nos sorprendió siempre la imagen de la banda, como a mucha gente en todo el mundo le pasó eso. Después uno empieza a escuchar la música y se va enamorando de la música. Entonces este disco fue el impulsor de mi fanatismo por la música. Después, bueno, obviamente con el paso del tiempo, yo ahí tenía 9 años, en ese año, era muy chico, y me encuentro con esto. Le digo a mi papá que me lo compre, mi papá me lo compra, y ahí arranco. Después viene, poco tiempo después, viene mi primera comunión, y me regalan para la comunión, lo voy a mostrar porque lo tengo acá, el vinilo. También lo tengo en CD, pero lo vamos a ver en vinilo. Un disco muy popular en Argentina, que es este, Dynasty o Dinastía, que se hizo famoso, muy famoso en América del Sur, en América Latina más que nada, con su tema Fui hecho para amarte. Este disco revolucionó la música de Kiss a nivel internacional en países más que nada latinos, no tanto en Estados Unidos, donde otros discos vendieron más, y no tanto en Europa, pero sí en América, más en América Latina. Así que bueno, arrancamos con esto. Entonces yo quería mostrarles todo lo que tengo de Kiss, que es mucho, así que me voy a mover bastante porque no tengo mucho lugar de acá. Así que bueno, vamos a mostrar los discos. Vamos a empezar. Hago una reseña muy rápida, porque si no estaríamos toda una vida haciendo esto. Así que vamos a mostrar el primer disco de Kiss, que lo tengo acá. CD de origen norteamericano. Primer disco de Kiss con muchos clásicos. Lo vamos a mostrar también en vinilo. Acá lo tienen. Vinilo original norteamericano. Tengo muchas cámaras que me están enfocando y luces. Así que bueno, acá está Kiss, primer disco, que tenía varios clásicos, ¿no? Por decir, Strutter, Nothing to Lose, Firehouse, Cold Gin y varios más. Después nos encontramos con el segundo disco de Kiss. Entonces, bueno, este disco que les decía, el primero es de 1974, que se llama Kiss, no Joder Ángel. Y bueno, de esta gira es la primera gira que hace la banda. Tengo este Pirata, si se puede ver es un bootleg, ¿no? También de origen europeo, donde presentaban ya el segundo disco, más que el primero. Que el segundo disco, vamos a verlo, se llama Hotter Than Hell, Más Caliente que el Infierno. Acá en Argentina se editó en vinilo con una tapa que solamente está acá, que no tengo ese ítem, que es un ítem bastante difícil de conseguir. En realidad no es tan difícil de conseguir, sino es muy caro para conseguirlo, pero sí lo tengo en vinilo americano, que es este que está acá. Este vinilo americano, primera edición. Ahí lo están viendo. Lo pueden ver con todas las cámaras que me están filmando. Así que bueno, pasamos al tercer disco, que es Easy to Kill. Easy to Kill. Tercer disco de la banda. En una esquina icónica de Nueva York. Se sacan las fotos vestidos con trajes. Quizás no se ve muy bien acá, pero sí la vamos a ver mejor en el vinilo. Que lo tengo en edición nacional, muy buscado este disco. Este es un disco muy buscado porque tiene la particularidad de tener el nombre de Kiss en blanco y celeste, que representa la bandera de nuestro país.
de Argentina, y es bastante difícil de conseguir y tiene los títulos en castellano y el nombre del álbum también en castellano, Vestidos para Matar, como se ve ahí. Bueno, hay que decir también de que este álbum tiene clásicos también, como ser Room Service, Rock and Roll Night, Rock Bottom, Come On and Love Me, muy buenos temas. Así que ese sería el tercer disco. Vamos al cuarto disco, que no va a ser en estudio, sino va a ser el disco que le va a dar vida a la banda, que es el Kiss Alive 1, llamado por los fanáticos Kiss Alive, en vinilo. Este es un vinilo americano y es en vivo de verdad. Tiene algunos retoques en estudio, como tuvieron retoques todos los discos de la historia de en vivo. Hay muy pocos discos sin retoque. Este es un disco que está impecable, como verán, con el insert original de la época, 1975, de Casablanca Records, de Norteamérica. Ahí lo tienen. Disco doble en vivo con los clásicos de los primeros 3 álbumes que antes mencioné, los álbumes de estudio. Esto viene con un libro. Vendría a ser como un álbum de fotos de la banda. Ahí lo pueden ver. Es la edición original norteamericana de época, ¿no? Un ítem bastante difícil de conseguir en buen estado, como está este, que está impecable. Porque es un disco que se puede ver en la calle, pero no lo van a encontrar en el estado que está este vinilo norteamericano de Kiss. Y acá lo tenemos en CD, que es el CD remaster de la década del 90, 96, 97 creo que se remasterizaron. Ahí lo podemos ver, es doble CD. El original en CD venía doble, la primera tirada, que lo tuve, pero bueno, por esas cosas lo descarté, porque si no iba a tener que comprar una casa gigante para tener tantos discos. Así que bueno, ese fue el Alive. Y después viene el disco, el ícono de Kiss, donde dicen que la banda, bueno, con Alive en realidad ellos se empiezan a vender muy bien, porque los 3 primeros discos de estudio no habían vendido tan bien, a pesar de que tenían muy buena calidad. Musicalmente los discos no habían funcionado muy bien a nivel ventas. Bien, Destroyer, primer disco producido por Bo Ring, super platino este disco. Vendió más de 4 millones en Estados Unidos. Y es el primer gran éxito que tiene Kiss a nivel internacional, con temas como Detroit Rock City, Flaming You, God of Thunder, Do You Love Me, Great Expectation, King of the Night and War. Gran disco de Kiss, Destroyer, año 1976. A ver, lo vamos a buscar en vinilo, que lo tengo por acá. Acá está Destroyer en vinilo, hermosa tapa, ahí lo pueden ver, divino. Bueno, después seguimos en el año 76, antes de que termine ese año, editan Rock and Roll Over, que para mí es un disco impresionante porque es un disco casi hecho en vivo, ¿no? No tiene tanta producción como tiene Destroyer y tiene temas increíbles como puede ser I Want You, Loving the Living, Hard Woman, Making Love, temazos tiene este disco de Kiss, Rock and Roll Over, que después se usó el piso del Unplugged para homenajear el disco. Se lo usó con esta foto, no sé si lo recordarán. Impresionante disco producido por Eddie Kramer, que había producido el disco Alive 2. Alive 1 y Alive 2 y Alive 3. Todos producidos por Eddie Kramer. Nos vamos ahora a Love Gun, Revólver de Amor, año 1977. También producido por Kiss y por Eddie Kramer. Kiss y Eddie Kramer para Love Gun. Otro discazo que tiene temas como Plaster Caster, Love Gun, God Love for Sale, Christine 16, Jack Me, el primer tema donde canta Frehley. Gran disco, y lo vamos a ver también en CD, que lo tengo acá también de los remasters
de 1997. Lo vemos y vamos a ir apurando el trámite para no estar toda la vida acá viendo este video. Nos vamos a encontrar con este es un soundboarding de los discos que se están editando ahora de Kiss, Los Piratas. Es un show del año 77, o sea, de la época del Lap Gun, que salió el año pasado y que también lo tenemos en vinilo, todavía cerradito, sin abrir, como lo verán. Acá está, este es un disco doble. Es en Des Moines, en el auditorio del noviembre 29 del año 77, presentando el Lap Gun. Después tenemos un pirata de la época también, un live in concert de la época, también en CD. Tenemos después el Alive 2, que es el que viene posterior al Lap Gun, Alive 2, producido por Eddie Kramer, también gran disco de Kiss, 3 lados en vivo y uno en estudio, donde no toca Frehley. Toca solamente en un tema, en el tema de él, y después toca Bob Kulick, la guitarra líder, en ese disco, y lo vamos a mostrar porque lo tengo por acá, para que lo vean. Era la I2 en vinilo, que también está impecable, y tiene el libro, no lo voy a sacar porque si no voy a tardar mucho, tiene el libro de fotos y el insert original, Esto es año 77, original, primera edición. Impecable, también disco difícil de conseguir en buen estado. Se consigue, pero no en buen estado. Después tenemos la primera recopilación de Kiss, Double Platinum, que tiene algunas versiones nuevas, como ser la de Strutter y algunas cosas regrabadas. Suena más moderno, pero es una recopilación donde no van a encontrar nada extraño. Y después venimos con el disco que yo les contaba antes, que fue... Antes vamos a ver los solistas, Peter Criss, solista, año 1978, como es un ambiente bastante malo entre los músicos, deciden sacar 4 discos solistas para dispersarse un poco y no pelearse tanto. Hacen una película y estos 4 discos, Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley, todos sus discos solistas, siendo el de Frehley, que justamente era el disco que me hizo incursionar en la música, que les contaba antes, el más vendido de todos y el que más éxito tuvo y el que mejor rankeó de los 4. Así que muy bien por Ace. Y después veníamos con el disco Dynasty, que se los había mostrado antes, que es del año 79, el primer disco que explota acá en Sudamérica, donde Kiss se hace famoso. Había un programa que se llamaba, que lo pasaban en Canal 7, en ATC, y pasaban siempre los videos de este disco. Y mucha gente de mi generación lo vio. Música para mayores. Acá está Dynasty. Este es edición nacional de época. No está en estado impecable, pero está bastante bien. Para seguir, les voy a mostrar los solistas. El de Frehley, que ya lo mostré antes. Acá lo ven. En muy buen estado. Americano. Hay que decir que salió en americano nada más. Los discos solistas. O sea, no salieron en edición nacional. Tenemos el de Paul Stanley, también en muy buen estado. Ahí está el de Paul. Ahora lo ven. Paul Stanley en muy buen estado. Gene Simmons, este es un 180 gramos, no es de época. Es un picture disc de Simmons. Del solista de Simmons del 78, los 4 son del mismo año. Y salen al unísono el mismo día. Peter Criss, para mí el disco más flojo de los 4. Si tengo que rankear los discos, lo rankearía con el de Frehley número 1, el de Stanley 2, el de Simmons 3 y el de Peter Criss 4. Y vamos a ver una recopilación que salió en Sudamérica. Es un ítem muy extraño Este salió acá en Argentina, de época nacional. Muy difícil de conseguir, más que nada en buen estado. Anda por algunos lados, pero bastante roto el vinilo. No están en buen estado. Bueno, pasamos a esta época de Dynasty que le decía, y viene Unmasked, que es el primer disco donde ya no está la banda original, se va Peter Criss de Kiss.
Pero igualmente figura en la tapa, que es una cosa que nos va a tener acostumbrados Kiss a hacer, de poner gente en la tapa que no tocan. Así que en Unmasked tenemos ese. No hay mucho para hablar de este disco, salvo que es la última gira con Ace Frehley, hasta la reunión. Y es un éxito total en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda. El disco funciona de maravilla. Tenemos el Dynasty, el Unmasked en vinilo. Este también es nacional, de época. También se puede llegar a encontrar por algún lado, pero el estado es lo más importante. ¿Sí? Están muy castigados esos discos. Son discos muy viejos. Así que bueno. Después tenemos The Elder, Music from the Elder, el disco sinfónico de Kiss, la ópera rock, como un The Wall, segunda producción de Bo Ezrin. Fracaso absoluto en todo el mundo. Para mí es un gran disco de Kiss. Y lo tengo en dos versiones. La que salió primera y la original, que salió en la década del 90, donde vienen todos los temas como tienen que venir, en el orden en el cual tienen que venir. Después está la edición de Killers, recopilatorio, con 4 temas nuevos, no editado en Estados Unidos, sí editado en todo el mundo, menos en Estados Unidos. Antes les voy a mostrar The Elder en vinilo, que también lo tengo de época y nacional. De época también. Otro disco, más o menos voy a decir siempre lo mismo, los discos de época se pueden conseguir, pero el tema es en qué estado están. Eso es lo que lo hace valer o no. Kiss Killers, 4 temas nuevos para salir un poco de la parte progresiva y empezar a hacer un poco más de rock. Tenemos los demos, un pirata que tengo acá, que son los demos de The Elder y los demos de Criaturas de la Noche, ya con algunas intervenciones de Vinnie Vincent, año 81-82. Criaturas de la Noche para muchos el mejor disco de Kiss, año 82. En la tapa, como decía antes, Ace Frehley. Ace Frehley no toca en este disco, toca Vinnie Vincent. Y hay un par de guitarristas invitados. Criatura de la Noche, por supuesto, también lo tenemos en vinilo. En este caso, lo tengo en edición brasilera, impecable, muy buen estado. Edición brasilera de época. Muy lindo este disco, aparte suena que no se puede creer, es impresionante. Acá está el remaster del año 22, o del año 23, no me acuerdo bien, tendría que leerlo acá. Que viene con el disco original y tomas en vivo y cosas que no salieron en el disco. Con un sonido espectacular, remasterizado doble. Y después tenemos el álbum que también lleva a Kiss nuevamente a resurgir, que es Lick It Up, que es el disco donde se sacan el maquillaje. Lo podemos ver ahí. Gran disco de Kiss. Empieza la época hard rock más heavy de Kiss con Lick It Up, que lo tenemos también en edición argentina, nacional de época, que tiene el agregado y la cosa inédita que se llama Tómalo, para los traductores de la dictadura que se estaba terminando. Tómalo cuando sabemos todos que Lick It Up es lámelo, no quiere decir tómalo. Pero bueno, son las cosas que hacían acá en Argentina. Después tenemos segundo disco de esta época, Animalize de Kiss. Disco con Mark St. John, ya no está Vinnie Vincent, está Mark St. John, también lo tenemos de época nacional. Hermosa versión de este disco, nacional de época, está en muy buen estado. Seguimos, vamos a apurar el trámite porque me están apurando acá detrás de cámara. Así que tenemos el pirata también de los Soundgarden, de la época de Animalize, y con el agregado que toca Mark St. John, que tocó en 2 shows nada más. Bueno, uno está acá. Nos vamos de Animalize y seguimos con Animalize porque esta es la gira, un pirata doble de Estocolmo. Muy buen pirata, lo tengo recontra escuchado porque lo escuchaba cuando era chico y tiene muy buen sonido, y hay temas que los tocaban muy pocas veces, como Hija de Enough y alguno más. Después de Animalize nos vamos a la edición de Criaturas de la Noche con Bruce Kulick, una edición que es totalmente comercial, no tiene mucho interés, más que nada por la tapa que lo muestra Kulick en los 80, la formación de Kiss de los 80, con un tema solo que está como remasterizado
que es Criaturas de la Noche. Después solamente cambia el orden de los temas, pero es todo igual. Cambia la tapa nada más. Nos vamos de eso a Asylum, esto que mostraba recién, Criaturas de la Noche, remasterizado del 85, al igual que Asylum. Primer disco con Bruce Kulick en guitarra, año 86. Acá lo ven. Y lo tengo de época también en vinilo, argentino. Acá está Asylum. Nacional, con los temas en nacional, digamos en castellano, mejor dicho. Asilo, como lo habían titulado acá en Argentina. Dejamos Asilo y nos vamos a Crazy Nights, año 87, 1987. Crazy Night, la época soft metal de Kiss, muy influenciado por las bandas del momento, como ser Poison, Bon Jovi, Warren y todas esas bandas que estaban aflorando. Kiss tenía que meterse en esa moda y bueno, lo intentaron con Crazy Night, que lo tengo también en edición nacional, argentina, de época, en muy buen estado. Acá está mi gato Edward, que está chusmeando como siempre. No sé si llega a salir en cámara, pero capaz que no. Pero bueno, no importa, está pasando por ahí sin ningún problema. Esto es otro pirata de Kiss, de la época de Crazy Night, un show en vivo. Uy, ahí le pegué a Edward en la cabeza, pobrecito. Y después tenemos bastante de Crazy Night, porque de Crazy Night voy a tener Crazy Rock City, se llama este. Gran sonido de consola de la gira de Kiss de Crazy Night por Japón. Disco pirata. Y acá tenemos un Radio Waves que se llama, que también hay cosas de Crazy Night y de otras épocas, pero está el show de Alemania del 88. Y después tenemos Smash Strategy and Hits, CD, recopilación con 2 temas inéditos. Lo tenemos en vinilo, que es muy difícil. Este sí que es difícil, Acá tenemos un pirata de Crazy Night en vinilo, que no es de época, 180 gramos. Y tenemos Smash Strategy and Hits en edición vinilo importado. Este es importado, es europeo. Disco muy complicado de conseguir, y más en el estado que está, ¿no? Está en un estado espectacular. En vinilo de época. Después seguimos. Bueno, Smash Strategy and Hits. Después viene Hot in the Shade, año 89. El último disco con Eddie Carr, que va a fallecer poco tiempo después. También lo tenemos en vinilo. Impecable, vinilo, impecable. Este está, pero veje no sé cuánto, como le llaman ahora a estos filósofos de la música. Estos nuevos filósofos que escuchan música hace 2 días y se piensan que son dioses. Hermoso disco este, de época. Tengamos en cuenta que yo todos estos discos que les estoy mostrando los escuché en su momento y me los compré en su momento, No es que los empecé a coleccionar, los tengo desde que tenía 11, 12, 13, 14, 15 años. Unholy, adelanto, maxi single, adelanto de Revenge. Esto trae Unholy, God Get Rock and Roll to You, y el demo de Deuce y de Strader del 73. Algo raro de conseguir, en CD muy raro, difícil de conseguir. Revenge americano, normal. Tenemos Revenge 180 gramos, vinilo, impecable, nuevito, hermoso, suena bárbaro esto, muy bueno. Después tenemos, vamos a apurar el trámite, gira de Revenge por los clubes, los primeros shows de Revenge por los clubes, con el debut de Eric Singer en batería. Alay 3, producción de Eddie Kramer, el Alay 3 de Kiss, con Bruce Kulick en guitarras, y lo tenemos también en vinilo, otra joya, difícil de conseguir. Alay 3, vinilo, doble, hermoso. Si lo abro y lo saco perdemos mucho tiempo, no terminamos más, así que me voy a fumar un puchito y voy a correr las piernas porque ya me están doliendo un poco. Bueno, estábamos en Alay 3. Ahí me prendí un puchito y estoy bastante incómodo acá, porque los años no pasan en vano y me duelen las piernas. Pero bueno, vamos a seguir.
pasa a Light 3 y viene Kiss My Ass, disco de covers, edición americana. Después tenemos Kiss en Argentina, se hace realidad el sueño de todos los quiseros, viene Kiss y toca en River Plate, año 1994, 5 de septiembre, lo tenemos acá, pirata original. Tenemos Kiss en Argentina, también pirata original, obras unos días después del debut en River. Tenemos Acoustic Kiss, que son ya la gira que hacen tocando temas acústicos, que va a ser la preliminar para que los llamen para hacer el Unplugged en el MTV. Ellos empiezan a tocar en convenciones y acá está, pirata. No existe esto, está acá nada más. Acá lo mismo, Unplugged, antes del MTV. Esto es antes del MTV. Tema de The Elder, tema de todas las épocas, cosas muy raras ahí. La tapa de Head, disco pirata, con el sonido robado de la cinta de lo que después iba a ser Carnival of Souls. El disco originalmente se llamaba Head. Así que acá está. Pirata también. Muy difícil de conseguir. Bastante caro. El Unplugged de MTV. Todo conocido por todos ustedes. Muy conocido. Lo tenemos en vinilo también. Lo vamos a mostrar, ¿por qué no? También disco difícil de conseguir. Acá está el vinilo. 180 gramos, doble. Difícil de conseguir, el Unplugged. Me olvidaba de decir que en el medio de todo esto, en Hot in the Shade, Paul Stanley hace una gira solista. Y acá tenemos un disco doble de esa gira de Paul, año 89. Pirata también. Así que por ahí voy a acomodar acá. Bueno, muy bien. Seguimos. Recopilaciones. Ya empieza la reunión de Kiss y empiezan las recopilaciones. Hay que facturar. Los muchachos tienen que facturar. You want the best, you got the best. Kiss, acá hay dos temas o 3 temas en vivo. Room Service, Shoot Hammer y Let Me Know, que no están en ningún lado. O sea, este tiene un valor tenerlo. Un Greatest Kiss de Kiss, que no tiene ningún valor, salvo un tema solo en vivo de la gira de reunión. CD. Carnival of Souls, que es lo que yo dije antes, Head, de Final Sessions. Le ponen ese nombre, Carnival, que lo tenemos también en vinilo. Hermoso Carnival, discazo. Es la época del grunge, la época de la música alternativa, la época de Alice in Chains, donde Kiss toma como productor al de Alice in Chains y el disco es crudísimo, oscuro, nada que ver con todo lo que hizo Kiss en su carrera. Hermoso disco. Después nos vamos a Psycho Circus, en vinilo, como verán, no sé si se puede apreciar, tiene la tapa con como 3D, una cosa así, no sé si lo llegan a ver, pero bueno, no importa, lo mostramos así. 180 gramos, muy difícil de conseguir, y si lo conseguís, carísimo. Muy difícil de conseguir este vinilo, que lo tenemos en esa versión. Acá hay un soundbar de la reunión, uno de los discos de las cintas de ¿cómo se dice? De consola de la gira, de la reunión. Y tenemos los Psycho Circus, tenemos el vinilo que te mostraba recién, la edición japonesa, que es hermosa, que se desarma y viene todo como un circo, que se arma como un circo de cartón, o una carecita de cartón, algo parecido. Japonés, con un tema más que canta Dave Frehley, un tema de Gene Simmons que canta Frehley. La edición inglesa, que viene con un show en vivo de la gira, es doble. También se consigue, pero bueno, hay que buscarlo, no es fácil de conseguir. Son ediciones raras. Y la edición normal, digamos la primera que salió, con el degradé de la tapa igual que el vinilo que mostrábamos recién. La americana de Psycho Circus, ese es el disco de la reunión, cuando se reúnen los originales
en el año 96. Acá tenemos el show de el Dagger Stadium, en parte 1 y parte 2, la presentación de Psycho Circus, que fue emitida por internet en su momento, piratas, ambos, no son oficiales. El disco de la película de Dead Rock City, donde hay 2 temas inéditos acá, X. Después tenemos otro disco de la reunión, pero ya de la despedida, de la última época de Dave Frehley en la banda, Japón 2001, con Dave Frehley y con Eric Singer en batería. Discazo sonido espectacular. Después tenemos la vuelta de Peter Criss, la ida de Eric Singer, vuelve Peter Criss, y graban el Symphony, que es el Alive 4, ¿no? El Symphony. Tenemos la edición doble en un package de cartón, que vendría a ser una edición doble esta edición es hermosa, y no se consigue más, es inconseguible. Después tenemos el single del disco doble, que es la recopilación del doble con un tema inédito de los Ramones que hace Kiss, Rock and Roll Radio, cantado por Paul Stanley, que solamente está acá, y otro disco dificilísimo de conseguir. Tenemos después de la gira ya con este muchacho Tommy Thayer, un disco del 2004, de la gira del 2004. Una recopilación más de Kiss, que digamos no tiene mucho que valga la pena, pero uno la tiene por colección. Después tenemos el box de Alive, acá están todos los Alive, el 1, el 2, el 3, y el que vendría a ser el 4, pero que en realidad es el 5, porque está el Symphony. Muy linda edición, todo remasterizado. El de Alive 4 o 5, ya no se sabe cómo se llama en realidad The Millennium Concert, que es el show en Vancouver del 31 de diciembre del 99, donde empieza el siglo XXI. Bueno, seguimos con una recopilación de los solistas, una edición importada, bastante difícil de conseguir. No tiene mucho sentido tampoco, pero si no los tenés, ahí lo tenés todo. La edición de temas clásicos de Kiss, japonesa, grabada con la banda actual, la de Tommy Thayer, Paul Stanley, Gene Simmons y Eric Singer, grabando los clásicos, con lo cual esto sí tiene un sentido porque está editado solamente en Japón y viene en los temas viejos reeditados, digamos. Sonic Boom, muy buen disco Sonic Boom, primer disco de estudio con Tommy Thayer y anteúltimo disco de estudio de Kiss. Muy buen disco Sonic Boom. Esta es la edición de Walmart de Estados Unidos, americana. Después tenemos Monster, no tan buen disco como Sonic Boom, diría yo de los más flojitos discos de Kiss de la historia. Último disco de estudio de Kiss, que viene con la púa, como verán ahí. Está la púa de Kiss. No sé si la ven la púa de Kiss. Original, norteamericana, la edición. Y después tenemos Decade of Decibels, que es un doble también recopilación, que sale después. Una choreada total, porque tampoco tiene nada. Y tenemos Las Vegas, show de Las Vegas, en vivo. Esto es CD doble con DVD. Que lo tenemos también en una edición mucho más linda, que lo tengo por ahí, que me gustaría mostrárselos. El Kiss War, que es una recopilación, que es lo último que tenemos, The Best of Kiss, una choreada. Bueno, era una manera de presentarnos. Acá está Monster en vinilo, de esto que va a arrancar, que va a ser un canal seguramente en YouTube, donde voy a mostrar esto y mucho más. Acá hay de todo, hay más de 8.500 discos en CDs, hay muchos vinilos. Así que hay muchísimo para mostrar. Estos Donington del 96, también en vinilo, triple vinilo, de color rojo. Bueno, me despido, espero que les haya gustado el video, espero que me puedan empezar a seguir cuando estemos en las redes. Así que les deseo lo mejor. Hasta luego.